todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta vez les voy a traer un tutorial de anatomía de cómo dibujar bracitos. Empezaremos con un primer ejemplo que sería de un brazo flexionado. Para identificar el hombro vamos a hacer un pequeño círculo, así como pueden ver en el video. Para hacer el hueso vamos a hacerlo como en forma de un palito, y para hacer el codo vamos a hacer como una especie de triángulo, pero con las puntas un poco redondeadas. Para cada brazo vamos a usar dos palitos que serían los huesos, un círculo y un triángulo. Para hacer el músculo vamos a hacer esta especie de forma como la que hacemos cuando hacemos una cara de perfil. Es un poco similar. Para saber qué tan largo es el brazo y el antebrazo suelen ser del mismo tamaño o casi similar. Ahora sí, para continuar vamos a hacer unas pequeñas curvas, ya que por lo general, aún así la persona sea muy delgada, esta tiene unas semicurvas en las partes de los brazos y la de todo el cuerpo. Así como pueden ver, le estuve dando un poco de volumen y unas pequeñas curvas en esta parte. Y como aquí pueden ver, el codo termina en una punta. Y así terminaría el ejemplo número 1. Ahora vamos con el ejemplo número 2, que sería un brazo flexionado hacia arriba. Empezaremos igual haciendo un círculo que nos ayudará a hacer el hombro. El palito, que sería nuestro primer hueso del brazo, y ahora el triangulito, pero esta vez no es un triangulito, es una forma como un diamante, pero con las puntas un poco redondeadas. Y finalmente el segundo huesito. Esta vez para hacer el antebrazo vamos a hacer dos líneas un poco derechas, porque este va a ser nuestro boceto guía, porque más adelante vamos a darle un poco más de detalle. Para hacer la parte del brazo vamos a hacer una ligera curva en la parte de abajo. Estas referencias las saqué de una fotografía de una chica. Así que lo más recomendable para dibujar anatomía es que busquemos referencias de personas reales, porque así sabremos exactamente cómo luce el músculo y demás. Para hacer la axila vamos a hacer una pequeña curva y unas pequeñas líneas, así como pueden ver. Y aquí haremos el huesito que se sobresale un poco en la parte del codo. Y ahora en el antebrazo vamos a hacer unas pequeñas y ligeras curvas para que nuestro brazo no se vea así muy recto. Y una de las cosas importantes a la hora de hacer un cuerpo completo o medio cuerpo es que añadamos esta parte de la axila que se ve, porque si se quita se vería un poco extraña, así que les recomiendo que añadamos esto a nuestros dibujos. Y por si no han visto el video de las manos, les dejaré aquí en una pestañita para que vayan a chequearlo. Para el ejemplo número 3 vamos a hacer un brazo inclinado, pero esta vez como un poco más hacia arriba. Empezaremos con los mismos pasos. El hombro será un círculo. Vamos a hacer, digamos que entre comillas, la forma de una cara de perfil para hacer el músculo. Ahora vamos a hacer el segundo huesito, como pueden ver, y aquí va la mano. Como se dan cuenta, aquí para hacer el codo sé que hicimos en el primer ejemplo. Esto va a depender mucho de en qué proceso y en qué dirección estará. Por eso vamos a tener que practicar bastante la posición de cada brazo para que así podamos recordar cómo van posicionados. Siento que la anatomía se ve mucho mejor y llamativa a la hora de añadir las curvas de, por ejemplo, de los músculos que ven en el brazo, que también lo vamos a intensificar un poco con el lápiz. Y también remarcar ciertas partes de los músculos, como pueden ver aquí, para que aún así resalte aún mejor. Y bueno, esto también vale mucho a la hora de colorear en digital. Solo es cuestión de ver qué tal queda. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es la rotación de nuestros brazos, porque si no tenemos cuidado puede ser que se vea un poco extraño. Para el cuarto y último ejemplo vamos a hacer un brazo extendido.
Como pueden ver, son idénticos los pasos, solo que aquí en la parte donde empieza el antebrazo vamos a hacer un pequeño óvalo. Esto es para darle la semicurva que tiene nuestro brazo cuando está extendido totalmente. Por ejemplo, en la pegatina que tengo en el video se ve el brazo derecho totalmente recto. Pues hay estilos así, pero si queremos mejorar la anatomía y dominarla, creo que es mejor implementar ciertas curvas a la hora de dibujar la anatomía. ¿Y qué les ha parecido estos videos? A mí realmente me han ayudado bastante a la hora de practicar la anatomía porque no lo hago. Sí debería hacerlo porque así voy mejorando y todo con paciencia. Pero no sé qué otro video quieren que haga sobre alguna otra parte del cuerpo. No sé si quieren pies, piernas, torso o algo así. Solo pueden dejármelo en los comentarios y yo con gusto les responderé. O haré una encuesta en la comunidad para ver qué tutorial sería el próximo. Y finalmente aquí están las prácticas que hice antes para grabar el video y las que usé para el mismo. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chao.